En un pequeño pueblo donde las casas parecían estar a punto de desmoronarse bajo el peso de la pobreza, un hombre conocido solo como el enano se movía entre las sombras. Su nombre no importaba, ya que nadie recordaba a otro. Su cuerpo diminuto lo hacía parecer más un niño, pero su maldad no conocía límites. Nadie en el pueblo se atrevía a mirarlo de frente, pues en sus ojos brillaba un peligro que iba más allá de su tamaño. Un peligro que se alimentaba del dolor ajeno. El enano llevaba bajo su sombrero grande, que siempre cubría una parte de su rostro, una sonrisa falsa y venenosamente dulce. Nadie podía imaginar que este hombre había vendido la dignidad de docenas de niñas, cambiando su futuro por unas cuantas monedas. Él era un hombre que conocía la miseria humana. Sabía qué familias sufrían el hambre, cuáles madres lloraban por sus hijas, y cuáles padres se habían ido sin dejarles más que dolor y desesperación. Sabía cómo la pobreza podía quebrar el alma, y cómo el hambre podía hacer que hasta la peor de las promesas pareciera un ángel. Las madres, desbordadas por el dolor de ver a sus hijas crecer sin futuro, caían en las garras del enano, creyendo que él era su única esperanza. Prometía un futuro mejor, uno donde sus hijas aprenderían a coser, a leer, y tendrían un techo bajo el cual dormir. Ofrecía comida, una cama limpia y hasta $1 al mes para enviar a casa. Una vida mejor, decía, con la sonrisa que no dejaba ver el veneno en sus palabras. Una de esas madres fue María, que vio en los ojos del enano el futuro de su hija, Rosita, una niña de apenas 14 años. María, viuda y enferma, se despidió de su hija, confiando en las promesas del enano. Rosita, con el corazón encogido, abrazó a su madre, sabiendo que algo no estaba bien, pero sin poder hacer nada. «No me olvides, mamá», susurró, con la esperanza de que algún día regresaría. El enano llevó a Rosita y a otras 3 muchachas en una carreta vieja, por un camino polvoriento. Les prometió un convento lleno de bondad, donde encontrarían un futuro mejor. Pero cuando cruzaron la sierra y llegaron a un lugar escondido entre los mezquites, la verdad fue más cruel que la mentira que les había vendido. No había monjas, no había escuela. Solo hombres con uniforme federal, esperando como buitres. Allí, en un claro aislado, el coronel Callejas esperaba con su bigote negro y su mirada de hierro. Como si fueran mercancías, distribuyó a las jóvenes entre sus oficiales. El enano, con la calma de quien sabe que su trabajo está hecho, recibió las monedas de plata y se marchó. No miró atrás. Las niñas ya no eran su problema. Para él, se habían convertido en objetos de un negocio que no le costaba nada. Rosita pasó los días gritando, golpeando las puertas, rogando por libertad. Pero la libertad era solo un sueño lejano. Pronto, comprendió que el silencio era su única defensa, que resistir en silencio era la única forma de seguir adelante. Pero había algo dentro de ella, algo que su madre le había dejado sin saberlo, una terquedad que la impulsaba a seguir luchando. Un día, mientras los guardias estaban borrachos, Rosita encontró una ventana mal cerrada. Con el corazón golpeándole en el pecho, salió al exterior, corriendo descalza, sintiendo el frío de la tierra bajo sus pies. El miedo la paralizaba, pero pensó en su madre y en su promesa. Corrió con la desesperación de alguien que sabe que la vida depende de ese momento. El camino estaba lleno de espinas, las ramas le golpeaban la cara, pero no se detuvo. Corrió hasta que sus fuerzas la traicionaron. Casi a punto de rendirse, cayó al suelo, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Fue entonces cuando apareció una anciana, doña Crescencia, la curandera del pueblo. La levantó con manos suaves, pero firmes. «Ándale, mi hija», le dijo, «todavía no es hora de rendirse». Rosita, aún temblando, se dejó llevar por doña Crescencia. La curandera la condujo hasta su pequeño jacal, que olía a hierbas secas y a humo de copal. Doña Crescencia la acomodó junto a la fogata, donde el calor comenzaba a calmar el cuerpo helado de la niña. Mientras Rosita bebía el atole que le ofreció, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. El calor del líquido le llenaba el estómago, deshaciendo la tensión que había estado acumulando durante toda su fuga. «Vas a estar bien, chamaca», dijo la vieja con una sonrisa tranquila. «Pero primero, tienes que ser fuerte. Luego veremos qué hacemos». Rosita asintió, aunque no sabía exactamente qué le esperaba. Doña Crescencia la tapó con un zarape grueso y, por primera vez en muchos días,
La niña pudo descansar sin el miedo constante a despertar en un lugar peor. Al despertar, la luz del sol entraba suavemente por las rendijas del jacal. Se sentó lentamente, mirando a su alrededor, hasta que recordó todo lo que había pasado. Recordó el miedo, la fuga, las manos frías de los federales, el llanto de las otras chicas. Al intentar hablar, la garganta se le cerró, pero doña Crescencia, al verla, le pasó un jarro de agua. ¿Dónde estábamos?, murmuró Rosita. Estás a salvo, hija, dijo la curandera, mientras desgranaba maíz en su esquina. Te salvaste, pero las demás, ¿qué vas a hacer? Las palabras de doña Crescencia fueron directas, cargadas de una tristeza amarga que Rosita comprendió. Las otras muchachas que había dejado atrás, todas las que había visto desaparecer en la noche, aún estaban en manos del enemigo. Su mirada se nubló de dolor y, por un momento, se sintió pequeña, perdida. No puedo dejar que las otras sufran. Tengo que volver por ellas, susurró con el rostro arrugado por las lágrimas contenidas. ¿Estás loca, chamaca? Tú sola no puedes, la reprendió doña Crescencia. Vas a morir si te enfrentas sola. Pero Rosita estaba decidida. Tengo que intentarlo. No puedo dejar que sigan allí. La anciana la observó en silencio por un largo rato. Finalmente, suspiró y asintió. Conozco a alguien que sí puede ayudarnos. Y es nuestra única esperanza. Rosita la miró confundida, mientras la curandera se levantaba y buscaba algo entre sus cosas. ¿Quién?, preguntó Rosita, mientras la esperanza empezaba a florecer dentro de ella. Pancho Villa, dijo la curandera, dejando caer el nombre con la gravedad de un secreto antiguo. Rosita no sabía qué pensar. Había oído historias sobre Villa. Algunos decían que era un bandido, otros que era un héroe. No sabía en quién creer, pero algo en el rostro de doña Crescencia le decía que no había vuelta atrás. Si alguien podía hacer algo, era él. ¿Y él va a ayudarnos? No lo sé, respondió la anciana con una mirada sincera. Pero si alguien puede enfrentarse al coronel Callejas, es él. Y Villa no hace daño a los inocentes. Lucha por la gente, como nosotros. Esa misma tarde, doña Crescencia mandó a un hombre llamado Clemente, un arriero que conocía bien las montañas y las rutas escondidas, a llevar un mensaje urgente a Villa. El hombre, al escuchar la seriedad de la anciana, no dudó ni un instante y montó su mula para partir esa misma noche. Villa, como siempre, estaba lejos del pueblo, en un campamento cercano a Chihuahua, un lugar rodeado de mezquites y polvo, donde el viento acariciaba las ramas secas. Se encontraba limpiando su pistola, como era su costumbre antes de cualquier enfrentamiento, mientras su mano derecha, Rodolfo Fierro, afilaba un cuchillo sin pronunciar palabra. Tomás Urbina, otro de los Dorados, dormitaba en su caballo, disfrutando de ese raro momento de tranquilidad. El mensajero, Clemente, llegó a su campamento bajo el peso de la tensión. Montaba su mula, nervioso, el sudor cubriéndole la frente por la prisa. Al verlo llegar, los hombres de Villa se pusieron alerta, pero Villa, con su imponente presencia, levantó la mano y los detuvo. «Déjenlo pasar», dijo Villa, fijando su mirada en Clemente, quien estaba casi paralizado de miedo al estar frente a uno de los hombres más temidos del país. «¿Qué traes?», le preguntó Villa en voz baja. Clemente, sin dudar, sacó un pequeño paquete envuelto en tela y se lo entregó. «Doña Crescencia me envió a traer este mensaje, mi general». Villa tomó el paquete, lo desenrolló y leyó las palabras escritas con la temblorosa letra de la anciana. Al leerlas, el rostro de Villa cambió. Se quedó en silencio unos segundos, sus ojos se oscurecieron con una furia contenida. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó, mirando al mensajero. «Está en el pueblo, mi general, con las demás». No quiso quedarse. «Muy bien», dijo Villa con voz baja, mientras guardaba el mensaje en su bolsillo cerca de su pecho. «Nos vamos, Fierro, Urbina, prepárense. Ya hemos perdido demasiado tiempo». La noticia de lo que había sucedido en el pueblo de Parral llegó rápidamente a oídos del coronel Callejas. Cuando escuchó de la liberación de las muchachas y la muerte del enano, su rostro se tornó oscuro, y su rabia comenzó a hervir como el agua sobre un fuego sin control. Estaba en Chihuahua cuando el mensajero llegó corriendo, jadeando de la tensión. «Mi coronel, el enano está muerto». Villa lo mató», dijo el mensajero, pero no logró terminar la frase.
Callejas lo abofeteó con furia, derribándolo al suelo. ¿Muerto? ¿Y mis muchachas? ¿Dónde están? Se las llevaron, mi coronel. Villa las liberó. El coronel Callejas, con la mandíbula apretada, comenzó a caminar de un lado a otro, furioso, mientras sus oficiales se mantenían al margen, conscientes de que algo terrible estaba por desatarse. No solo había perdido a sus muchachas, sino que había sido humillado por un hombre al que consideraba insignificante, un bandido sin más poder que el de su pistola. «Reúnan a los hombres», ordenó con voz tensa. «Vamos a recuperar lo que es nuestro. Vamos a hacerle pagar a Villa por esto». Callejas reunió a un batallón de 50 hombres, soldados armados hasta los dientes, con rifles nuevos y balas suficientes para acabar con cualquier resistencia. Tenían un único objetivo: destruir el pueblo de Parral, matar a Villa y arrastrarlo hasta Chihuahua como trofeo. El ejército federal marchó hacia el pueblo con paso firme, confiado en su superioridad. Los hombres cantaban corridos, riendo, seguros de que su misión sería rápida. Sin embargo, no sabían que Villa siempre estaba 3 pasos adelante. Cuando Callejas y sus soldados llegaron a las afueras de Parral, lo primero que notaron fue el silencio. Algo no estaba bien. Villa no había hecho la retirada que todos esperaban. El pueblo estaba quieto, pero no asustado. Estaba preparado. Villa había estado trabajando durante los días previos. Había excavado trincheras en las calles, y en cada esquina había colocado explosivos improvisados. Había repartido rifles viejos, cuchillos y hasta palos entre los hombres, mujeres y ancianos dispuestos a defender su hogar. Villa les había dado una sola orden: cuando Callejas llegue, estarán listos. Si no luchan hoy, mañana seguirán arrodillados. Los habitantes del pueblo, aquellos que alguna vez habían estado sometidos, se alzaron con una determinación feroz. Los hombres disparaban con rabia, las mujeres con valentía, y hasta los niños ayudaban a cargar las municiones, tomando parte en lo que sería su lucha por la dignidad. En cada ventana, en cada puerta, había un rifle apuntando hacia el enemigo. Callejas y sus soldados intentaron entrar por el camino principal, pero justo cuando cruzaron el umbral, los explosivos enterrados por Villa se activaron. Los caballos volaron por los aires. Los soldados gritaron, confundidos. La formación se rompió en 1000 pedazos. En ese momento, el pueblo disparó. No eran soldados entrenados, pero disparaban con una furia que venía de la humillación acumulada durante años. Disparaban con una rabia contenida, acumulada durante demasiado tiempo. Los federales, entrenados para la guerra, respondieron rápidamente, pero no podían controlar la situación. Cada esquina era una emboscada, cada sombra, un enemigo. Cada paso que daban los alejaba más de la victoria. Villa y sus dorados se movían como sombras. Desaparecían antes de que los federales pudieran reaccionar. Atacaban en oleadas y se desvanecían en la oscuridad. La batalla duró 3 días. 3 días de lucha sin cuartel, de sangre derramada y gritos de desesperación. Cada vez que un soldado federal caía, Villa sentía un peso en su pecho, pero no podía detenerse. El pueblo estaba luchando por su supervivencia, por su dignidad. Durante los 3 días, Villa estuvo en el frente, luchando junto a sus hombres. Fierro, su mano derecha, disparaba con precisión letal, manteniéndose frío y calculador. Urbina, mientras tanto, organizaba las defensas, cargaba a los heridos y daba órdenes con rapidez. El resto de los dorados se movían entre las sombras, atacando cuando menos se lo esperaban. Sin embargo, a pesar de la resistencia feroz del pueblo, los federales no se daban por vencidos. El coronel Callejas, al ver que no podía romper las defensas, decidió cambiar su estrategia. Intentó atravesar un camino poco usado, un sendero apartado, que Villa no había considerado. Pero Villa siempre pensaba en todo. El coronel, acompañado por sus hombres, cruzó el camino sin saber lo que le esperaba. Al llegar, el suelo se hundió bajo su caballo. La trampa de Villa se activó, y Callejas cayó dentro de un profundo agujero cavado cuidadosamente por sus hombres. La pierna del coronel se rompió en el impacto. Los soldados intentaron sacarlo, pero el fuego de los pobladores fue implacable. Al final, Callejas tuvo que ser abandonado en el hoyo, gritando de dolor y furia. Esa misma noche, un grupo de apaches bajó de la sierra. Nadie sabe cómo ocurrió exactamente,
pero se rumorea que fueron ellos quienes sacaron al coronel del agujero y lo llevaron a las montañas. Desde esa noche, Callejas desapareció. Cuando la noticia de la desaparición de Callejas llegó al campamento de Villa, no hubo celebraciones. La guerra, como siempre, había cobrado su precio, y el campamento estaba marcado por las cicatrices de la lucha. Villa se sentó en una roca, mirando el fuego crepitar, mientras sus hombres se encargaban de los últimos detalles. La victoria sobre los federales en Parral no era suficiente para calmar la rabia que ardía en su pecho. Rosita y las demás muchachas que habían sido liberadas descansaban en el campamento. Algunas ya se habían reunido con sus familias, otras se quedaban cerca de los Dorados, agradecidas, pero con una tristeza en los ojos que no se podía borrar. Villa las había rescatado, pero el dolor que llevaban consigo, las cicatrices invisibles, no desaparecería tan fácilmente. Fierro se acercó a Villa, quien seguía pensativo, mirando al horizonte. «¿Qué vamos a hacer ahora, compadre?», preguntó, con su tono grave. Villa levantó la mirada, sus ojos llenos de furia contenida. «Lo que siempre hacemos. No podemos dejar que esto quede impune. Callejas está muerto, pero no por nuestra mano. Sin embargo, el enano. Ese hijo de puta. El enano debe pagar, y no va a ser con una bala. No quiero que muera rápido. Quiero que sufra». Fierro asintió, pero no dijo nada. Sabía que Villa tenía un plan, y cuando Villa tenía un plan, nadie podía detenerlo. La justicia que él impartía no tenía límites, y eso era lo que lo hacía temido. No solo luchaba por la gente, sino que también enseñaba que el precio de la traición y la explotación era mucho más alto de lo que cualquier hombre podía imaginar. Mientras tanto, las madres de las muchachas liberadas se reunieron en la plaza, agradecidas pero con el peso de la tragedia aún sobre sus hombros. Había algo extraño en sus rostros. No era solo alivio, era una mezcla de dolor y un sentimiento más profundo, uno que les decía que la historia de sus hijas no había terminado. La lucha por la dignidad seguía, y ahora era personal. Villa, como siempre, pensaba en cada detalle. Sabía que su victoria era solo temporal si no eliminaba de raíz la red de tráfico que operaba en las sombras del desierto. Callejas podía estar fuera de la jugada, pero el enano aún estaba en libertad, y su red de corrupción seguía viva. Villa reunió a sus hombres esa noche, y les explicó el siguiente paso. «Vamos a hacer justicia», dijo con voz firme. «No solo se trata de destruir a los federales, se trata de erradicar este mal de raíz. El enano ha vendido a nuestras hijas, ha usado a las mujeres como mercancía. Lo que hizo no tiene perdón». Tomás Urbina, siempre leal pero pragmático, habló primero. «¿Cómo planeamos hacerlo, general?». Villa se inclinó sobre la mesa, señalando con el dedo el mapa de la región. «Vamos a cruzar a Durango, a la región del norte. Allí tenemos aliados, y encontraremos más información. El enano está muy bien protegido, pero no hay red invencible, y sé dónde podemos encontrar a más de sus cómplices». Fierro, que nunca había sido de muchas palabras, simplemente asintió. «Lo que diga, compadre». Villa levantó la mirada y por un momento, su rostro se suavizó, como si pensara en el sacrificio que iba a exigir de todos. «Esto no va a ser fácil. Vamos a perder hombres. Vamos a perder más de lo que ya hemos perdido. Pero lo vamos a hacer, porque la justicia no es solo para nosotros, sino para todas esas niñas que el enano y Callejas se llevaron». Los hombres se miraron entre sí. Sabían lo que significaba seguir a Villa. Sabían que su lucha era más que una guerra, era una misión que iba más allá de la victoria o la derrota. Era una misión de dignidad, de devolver lo que la guerra y la crueldad les habían arrebatado. Esa misma noche, Villa se disfrazó. No de general, no de líder revolucionario. Esta vez, se vistió como un hombre común. Su rostro, habitual y desafiante, se cubrió con un sombrero ancho, y su semblante se suavizó para no llamar la atención. La misión era ahora personal, y necesitaba moverse con sigilo. A la mañana siguiente, Villa y sus hombres cruzaron las montañas, pasando por caminos polvorientos y serpenteantes, siempre alerta, siempre preparados para cualquier cosa. Durante su travesía, se mantuvieron en silencio, con solo el sonido del viento y el crujir de las ruedas de las carretas como compañía. Al llegar a Durango, Villa no perdió tiempo. Inmediatamente comenzó a reunir información. Se acercó a viejos conocidos,
a gente que había ayudado en el pasado y a aquellos que sabían cómo moverse entre los rincones oscuros de la ciudad. Villa conocía bien el terreno. Sabía cómo encontrar lo que necesitaba y siempre sabía quién podía ayudarlo. Villa se mantenía en silencio mientras las últimas horas de la tarde caían sobre Durango. Había hecho lo que tenía que hacer y el pueblo estaba listo para lo que se avecinaba. Los federales, los corruptos, los traficantes de almas. Todos serían alcanzados por la justicia que le había jurado impartir. Pero, aunque la misión de rescatar a las muchachas estaba cerca de su fin, algo seguía pesando en su alma. Algo que no podría resolver con balas ni con fuerza. Rosita y las demás chicas liberadas ahora vivían una vida tranquila en la comunidad. Algunas se habían reunido con sus familias, otras habían decidido quedarse en el pueblo para reconstruir lo que había sido destruido. Villa había cumplido su promesa, pero sabía que la memoria de los horrores que esas jóvenes vivieron no se borraría tan fácilmente. Para ellos, el dolor seguiría siendo una sombra, algo que solo el tiempo podría mitigar. El sol estaba comenzando a esconderse detrás de las montañas cuando Villa, junto a Fierro y Urbina, llegó al último punto de su misión. Habían seguido la pista del enano hasta una pequeña casa en las afueras de Durango, oculta por el manto de la oscuridad. Villa sabía que esta era la última etapa de la justicia que le había prometido, y no iba a dejar que ningún fragmento de esa red quedara intacto. Los hombres de Villa rodearon la casa, y él, con su presencia inquebrantable, dio la señal. Los dorados se movieron rápidamente, infiltrándose en el lugar como sombras. Nadie podía saber cuántos hombres había traído el general, ni cuántos más esperaban afuera, listos para atacar si era necesario. Dentro de la casa, el enano intentaba escapar, pero su pánico lo delataba. Sabía que lo que le esperaba no era una muerte rápida. No esta vez. Villa había sido claro en su mensaje. Quien juega con la vida de los demás paga con la suya. Cuando Villa irrumpió en la habitación, el enano se encontraba acurrucado en un rincón, mirando hacia la puerta, incapaz de moverse. Villa, con el rostro impasible, avanzó sin prisa. No había necesidad de palabras. El enano, con su pequeño cuerpo, intentó levantarse, pero su miedo era evidente. «No me mates», gritó, temblando como una hoja. Villa se detuvo frente a él. «No soy yo quien decide tu destino. Fueron las madres de las niñas a quienes vendiste las que te condenaron. Ellas te juzgaron. Yo solo soy el mensajero de esa justicia». El enano, desesperado, suplicó, su voz quebrada por el pánico. «Yo solo seguía órdenes. Callejas me obligó. Callejas, él es el verdadero culpable. Él me usó». Villa lo miró fijamente, su rostro inmutable. «No me importa quién sigas. Eres responsable de lo que hiciste. Eres el que vendió a las inocentes. Y pagarás por ello». En ese momento, el enano intentó huir, pero no pasó ni un segundo antes de que Fierro lo detuviera, sujetándolo con la misma fuerza que había usado para frenar a sus enemigos en batalla. Villa, con la calma de siempre, observó al hombre que había destruido tantas vidas. En sus ojos no había compasión, solo la resolución de que el mundo debía ser corregido, incluso si eso significaba sacrificar todo por ello. «Amarradlo», ordenó Villa a sus hombres. «No quiero que se escape. Este hombre va a pagar por cada lágrima que ha causado». Con el enano atrapado y a merced de su propia justicia, Villa se dio la vuelta y salió de la casa sin decir una palabra más. La misión estaba casi terminada. Solo faltaba un último paso. Al regresar al campamento, Villa no se detuvo. Montó su caballo, seguido por sus hombres, sin despedirse de nadie. El pueblo había sido liberado, las niñas habían sido rescatadas, pero la batalla por la dignidad no había terminado. La guerra seguía en el horizonte, y la promesa de justicia que Villa había hecho no se desvanecería hasta que toda la red de corrupción fuera erradicada. La noticia de la caída del enano se extendió rápidamente por el pueblo, pero Villa no se quedó para recibir halagos. No quería que lo celebraran. Sabía que su lucha aún no había terminado. Callejas podría estar muerto, pero otros tomarían su lugar. Y Villa sabía que la revolución que él lideraba no solo era contra los federales, sino contra todo aquello que intentaba quebrantar el espíritu del pueblo. Días después, mientras Villa y sus hombres recorrían las montañas de regreso a su campamento, el viento comenzó a soplar con más fuerza. La lluvia se desató sobre el suelo seco,
limpiando el camino que Villa había recorrido. Cuando las primeras gotas tocaron su rostro, Villa miró hacia el cielo, dejando que la tormenta lo envolviera. En su corazón, una guerra personal seguía ardiendo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo había sido corregido. Había dado a las madres de las niñas la justicia que merecían. La historia del enano, de las muchachas robadas y liberadas, de la lucha de un pueblo por su dignidad, no se olvidaría. Villa sabía que la memoria de lo que había sucedido en Parral quedaría grabada en el corazón de todos los que vivieron esos días. Y, como siempre, el pueblo de Parral siguió adelante, dejando atrás las cicatrices, pero también recordando las lecciones que Villa les había enseñado. Porque, como decía la vieja doña Crescencia, Dios aprieta, pero no ahorca. Y cuando aprieta de más, siempre manda a alguien que suelte las amarras.